bienvenidos a este acto de presentación del libro de Sergio Gómez Alba, El río que nos trajo. Tengo el honor de ejercer un poco de cicerone en esta ceremonia tan grata, y hay que decir que este género de las memorias, de la biografía, a mi juicio es un género magnífico y muy recomendable para entender la historia desde dentro, ¿no? Los libros, yo creo que hay 4 categorías de libros. Unos que son absolutamente infumables, que no hay quien los lea, que son muy aburridos, de los cuales incluso se aprende lo mal que están escritos o el carácter del escritor, ¿no? Hay otra segunda categoría de libros que son aquellos que requieren un esfuerzo, pero un esfuerzo necesario, que es para enterarte de cuestiones fundamentales, yo qué sé, desde Voltaire a Montaigne o escritores españoles, en fin, realmente libros que hay que acumular en tu conocimiento. Luego hay un tercer tipo de libros que son los libros que resultan entretenidos, que te atrapan, que son las novelas de Pío Baroja o Stieg Larsson o quien sea, que realmente te embebes en la lectura. Y hay una cuarta categoría de libros al cual pertenece El río que nos trajo, de Sergio Gómez Alba, que es aquel que lamentas que se termine. Yo creo que el mejor elogio que se puede hacer a este libro es que cuando terminas el libro dices, te quedas con la gana de que siga más, y yo creo que es el mejor elogio que tiene, y realmente ocurre con el final de la lectura del libro de Sergio. Nadie pensaba que iba a haber un levantamiento inminente el 18 de julio. Luego tiene referencias históricas muy interesantes, como digo, ligadas a los acontecimientos. Por ejemplo, claro, tú te gusta la historia seguramente y deberías de escribir algo sobre eso. Todos los interesantes temas sobre el negocio lanar, los conversos lusos, los judíos, cómo utilizaron el tema de la lana como instrumento de cambio y cómo se beneficiaron en perjuicio de la corona también. Tal vez él alude a que esa judeofobia, que quizás europea, no solo española, pueda estar, de siglos posteriores a eso, pueda estar ligada a esa utilización o a esa, digamos, preeminencia en el ámbito económico y en el ámbito de los negocios de los conversos, que además, cuando la expulsión de los judíos, la mayoría se fueron a Portugal o a Ámsterdam, a Holanda. O sea, Ámsterdam fue un foco impresionante de intercambio porque estaban allí los judíos, que eran grandes conocedores de la República, porque luego vino pues todo lo demás, vino el Frente Popular, las elecciones de febrero del 36 y naturalmente la guerra civil, bueno, el levantamiento militar del general Franco y la guerra civil. Ni se respetaron los resultados, fue un verdadero asalto al poder y se tomaron las calles. Yo tampoco conocía la terrible frase de Azaña que citas. Es una frase impresionante sobre el futuro, o sea, los acontecimientos que vendrían, que tendría que pasar algo muy gordo sobre el que no hubiera incluso perdón, y que serían los acontecimientos posteriores. Es terrible. Y yo estoy de acuerdo con Sergio en que la prosa se le puede perdonar a Azaña. La prosa incluso se lee bien. Su comportamiento fatal. Yo esas reivindicaciones que hay ahora de Azaña, yo creo que Azaña es terrible. Yo me he releído este verano la biografía de Azaña de Rivas Cherif, que la compré de viejo porque no se encuentra en las librerías, y es impresionante. Cuando está pasando todo esto y él pasa a presidente de gobierno, no está habilitado el Palacio de Oriente, se va al Palacio del Pardo, y en el Pardo no piensan nada mejor de que cómo acondiciona el jardín y que si le van a poner una fuentecita en el jardín, etcétera. Con esto voy al final de lo que comenta Sergio, que es lo que más me ha gustado del libro, porque dice, las secuelas de una guerra civil tardan 100 años en desaparecer. En algún momento futuro, porque claro, estaba también el debate de que había que condenar el alzamiento nacional, dice, en algún momento futuro, las Cortes de la Nación Española, en pleno, pedirán perdón en nombre de los dos bandos a todos los españoles. Yo, la verdad, te agradezco el libro, me ha gustado mucho y creo que merece leerse porque además nos hace reflexionar mucho. Muchas gracias. Y siempre le recuerdo a Sergio Gómez Alba igual, como un hombre de talante, pero de talante de verdad. O sea, no como lo que se ha dicho después, que significa tener talante, sino como un hombre de principios, que es lo que antes de Zapatero se entendía como un hombre de talante. Un hombre de principios, con convicciones muy sólidas y muy firmes, con valores para mis hijos, porque como hija que añora a sus padres, y espero que vosotras, hijas de Sergio, tardéis muchísimo en que eso ocurra,
tener esto os va a ayudar mucho, o sea, tener esta memoria viva, esta recopilación de lo que ha sido su historia, la de él, la de vuestra madre y la de toda la familia que viene por detrás, ¿no? Esta memoria viva es algo que, esta memoria familiar que yo creo que agradeceréis mucho, agradecerán vuestros hijos. Y yo, desde luego, lo hubiera agradecido mucho y me parece un gesto muy generoso por parte de Sergio. Y no me quiero extender más, simplemente al hilo de lo que escuchaba decir a Cristina sobre esas palabras de hazaña que cita Sergio en su libro. A mí me ha traído a la memoria, no sé por qué, unas palabras de Pilar, la madre de Joseba Pagazaurtundúa, que refiriéndose al actual presidente de la mesa del Congreso, ex lehendakari vasco, Patxi López, dijo aquello de: harás cosas que nos helarán la sangre. Las van a hacer él y sus compañeros. Están a punto de hacerlas y nos van a helar la sangre, y el diagnóstico de Pilar se va a parecer mucho en su capacidad de acierto al de hazaña. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Gracias a todos. Lo primero, agradecer a todos vosotros que estáis aquí, que me acompañéis esta noche, que nos acompañéis, daros las gracias. y entonces viene a relatar vivencias. Yo es que no sé si es un libro de memorias, son vivencias familiares, de alguna manera sí que son memorias. Mira, yo vivía en un pueblo aislado, pequeño, en unos años en los que no había televisión, la radio seguía muy mal, y allí la única diversión que cabía pues eran las tertulias, en verano en el patio, en invierno en la chimenea o en el brasero, y allí hablaban y hablaban y hablaban las tías, las primas. Algunos de mis primos están por aquí, los descendientes de esas señoras que se reunían allí en esas viejas casas llenas de corrientes de aire, y no llegaban a palacios, pero eran grandes caserones y tal. Bueno, y yo me daba cuenta, mi distracción era escuchar, claro, antes de que me mandasen a la cama, ¿no? Y yo me daba cuenta que había historias, yo me las conocía todas, pero que algunas variaban según el estado de ánimo del que las contase o como nos encontrásemos ese día. Pero otras no, otras eran exactas, hasta con las mismas pausas y las mismas palabras. Y entonces ya luego, un buen día, me di cuenta que esas cosas que se relataban en presente, porque decían, y nosotras la dijimos, y entonces eran las cosas que habían oído a sus abuelas y las relataban exactamente con las mismas palabras. ¿Y qué necesidad tienes tú de venderte la casa de Écija? Ya. Ahora mismo, hace unos días, al resultado de las elecciones, los medios, la gente les decía: hagan ustedes un gobierno de concentración como en Alemania, que gobiernan los socialistas, la derecha y tal y cual, y les ponían ese ejemplo. Y entonces salió un portavoz del PSOE y él, muy indignado, dijo: eso no es posible, porque Alemania es Alemania y España es España. Ahí nos quedamos todos, porque claro, bueno, Alemania y España son homologables, son dos democracias homologables perfectamente. Los que no son homologables, el Partido Socialista aquí y el Partido Socialista allí. Esa es la diferencia. Ellos, el Partido Socialista alemán, el Partido Socialista francés, los laboristas de Tony Blair era un hombre que se llevaba, como todos sabemos perfectamente, con Aznar. Ellos sí que se ayornaron, llevaron sus partidos y los situaron en poder, optar de manera exitosa en el siglo XXI. Pero estos, cuando les llegó el momento de hacer esa puesta al día, que era cuando vuelves al poder después de haber estado en la oposición, es decir, en la época Zapatero, en vez de mirar al futuro y colocar y hacer las reformas que convirtiesen ese proyecto en algo apetecible, en algo atrayente para las nuevas generaciones de votantes, no, ese se dedica a mirar para atrás y a la memoria histórica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues pasa que al final, juego sucio siempre. El silogismo, Franco para arriba, Franco para abajo. Franco era un dictador. Estos son los hijos de los que apoyaron a Franco. Estos no tienen legitimidad democrática y hay un intento de sacar del tablero de juego democrático al Partido Popular. Bueno, para empezar, como en otro momento de tu artículo dices, Guillermo,
en los tiempos de Franco, finales y no tan finales, era un régimen transversal, era un régimen de clases medias. Y entonces ellos se olvidan, y muchos son hijos de gobernadores civiles, de los alcaldes de Franco, y tal, en Convergencia estaba así, todos eran... Bueno, se olvidan de que, por ejemplo, a la muerte de Franco, una encuesta de Gallup Internacional, del Instituto Gallup Internacional, hizo una encuesta. O sea, que no la hizo Ariel Navarro, la hizo el Instituto Gallup desde Francia, me parece. Y decía que el 53% de los españoles sentían dolor, pena o tristeza. Y un 29% lo decía que era una pérdida irreparable. Bueno, bien. Voy a acabar ya, esta sí. Dice Trapiello que en España, cuando no te pueden rebatir, te llaman fascista. Yo estoy preparado para que lo que me dé la gana. Ahora, no me gusta y no lo acepto, pero es que a ellos les llamas comunista y están encantados. Acabo con una anécdota, porque ahora que está aquí Rafa, la voy a contar porque fue testigo. Hicimos un viaje a Namibia, un grupo de diputados, y entonces, de todos los partidos. Y entonces, pues nada, decía el del autocar, estamos todos. Y decía Rosa, faltan los comunistas. Y yo decía, Rosa, hija, que estos son Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya y els Verds. Bueno, pues ya se callaba, vale, pues nada, vamos al día siguiente a la embajada y dice el embajador, estamos todos. Y faltan los comunistas, decían. Los comunistas estaban allí curioseando por la embajada. Faltan los comunistas. Decía, bueno, yo ya vi que... Pero claro, todo se pega en esta vida. Entonces al día siguiente hicimos una excursión y fuimos a ver un safari estos de los bichos fotográficos, yo no sé, y entonces íbamos en dos jeeps abiertos, uno delante y otros detrás. Y delante iba... Pues Anasagasti, me parece, y con un hombre encantador, que es un hombre estupendo, encantador, que socialista muy... y que luego fue presidente del Parlamento Vasco. No, fue el Endacari, presidente del Parlamento Vasco. Luego digo quién es. Y iban allí. Y entonces, de pronto se para el guía al jeep, cierra el contacto y nos quedamos todos parados allí. Y es que una especie de leopardo se trepa al árbol, se trepa y se pone así en una rama que teníamos que pasar por debajo. Y entonces dice el guía, no pasa nada porque este bicho es que ha visto alguna presa y se ha subido allí para verla mejor, pero vamos, él se va enseguida al solito y ya está, estén un poco callados porque... Entonces yo iba contándole a Rafa lo que sea de Cataluña y tal. Claro, yo cuando pongo a hablar, pues callarme tampoco es tan fácil. Entonces le iba explicando y se volvía, el socialista estaba ahí delante y hacía hombre. ¿No? Pero es que el bicho no se iba. Y ahí estaba, y yo y al otro, cállate, irresponsable, eres un irresponsable. Y mira, ya me cansé y le dije, mira, vamos a ver, yo no soy ningún responsable, yo es que estoy muy tranquilo, porque estos bichos solo comen carnes rojas. Pero para más Inri se llamaba Rojo, y Javier Rojo, y luego fue... Cállate y vete a hacer puñetas. Uy, ¿cómo te pones? Muerto de miedo, porque es un poco cobardica, es un hombre muy estupendo, pero bueno, pero mira, oye, y bueno, ya está, ya no cuento nada más, y nada más que vuelvo a repetiros las gracias a todos vosotros por vuestra presencia y por acompañarme a mí y a los que estamos en esta mesa, y bueno, y lo dicho, y lo dicho, que de la misma manera que habéis venido todos por amistad, allí donde yo esté, sabéis que podéis contar conmigo para siempre. Y nada más.